Continuamos con Hebreos 6. Recuerden que Hebreos 5 quedamos en el momento en donde el autor estaba diciendo, miren, ya vamos a dejar de ser niños y necesitamos ser maduros, ¿verdad? Necesitamos ser perfeccionados. Fíjense algo, el autor acaba de reprender o de exhortar en el capítulo anterior a este pueblo judío por la inmadurez espiritual, ¿se acuerdan? Hebreos 5, ¿no? Pero él sabe que no gana nada con solo tratarlos como inmaduros. Es necesario que él continúe las ideas para irlos llenando, ¿ok? No es que eres un inmaduro, chao. No, el Señor siempre que nos habla, nos exhorta, pero nos sigue dando un camino de esperanza. Y es lo que ahorita en Hebreos 6 también va a exhortar, pero también va a dar esperanza, ¿sí? Hebreos 6, 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, recuerda que no significa que los rudimentos eran inferiores. Dice, los rudimentos de Cristo dejando a un lado, porque ya les estaba diciendo, ustedes están muy niñitos, tienen que empezar a comer un poquito más de comida sólida, no podemos hablar todo el tiempo de lo mismo, deberían ser muchos de ustedes maestros, todo eso lo vimos antes. Dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No somos perfectos, pero sí podemos llegar a la madurez, que es la idea principal de esta palabra. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, y va a seguir al siguiente versículo. Ahora, cuando me habla de rudimentos de la doctrina, ¿ok? Acuérdate que son elementos básicos, ya te lo dije la semana pasada. Y él comienza a enumerar qué son esos rudimentos. ¿Qué será que me está diciendo que no volvamos a hablar de lo mismo y de lo mismo? ¿Será que no podemos hablar de esas cosas básicas? Sí, pero luego hay que pasar de nivel, luego hay que seguir adelante, hay que avanzar, ¿sí? El primero que nombra es el arrepentimiento. ¿Cuál tienes ahí tú? Fíjate, versículo 1. El arrepentimiento de obras muertas. Porque para ellos, acuérdate que era la cultura hebrea, consistía en arrepentirse de todas esas obras que acarreaban muerte, pero no de una manera justificada en Cristo, sino una manera de obras muertas. Entonces yo me arrepiento de lo que hice, pero ¿cuál es mi base de arrepentimiento? ¿Y quién realmente me va a limpiar de las obras muertas? Jesucristo. Entonces vamos a empezar a ver aquí que estos rudimentos no son necesariamente acoplados a Jesús, sino que cualquier otra religión podría tener. Ellos con frecuencia se volvían a Dios superficialmente, ¿ok? Estamos hablando de los judíos cristianos, algunos que todavía no sabían si convertirse totalmente. No era la clase de arrepentimiento que traía salvación. Hay mucha gente que se arrepiente en el mundo de hacer cosas malas, pero su arrepentimiento no está basado en pedirle perdón al Señor y arrepentirse en Él. Mateo 23, 25 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Uno de los rudimentos era trabajar o arrepentirse de las obras muertas, pero sin Cristo de base, ¿ok? Entonces, el verdadero nuevo pacto en Cristo Jesús es lo que te da el arrepentimiento genuino, ¿ok? Otro rudimento es de la fe en Dios. Esto suena bien, suena bonito, ¿y por qué eso no puede ser algo que se hable todo el tiempo? Porque una fe solamente dirigida al Padre, sin pasar por Jesucristo, es absurda. No funciona porque sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces fíjate que ahí dice, de la fe en Dios. Esa es otra de las características que puede tener cualquier religión, fe en Dios. Y tú dices, ay, Dios te bendiga, tú no sabes ni qué Dios es ese. Ay, gracias a Dios, pero tú ni sabes qué Dios es ese. Entonces, Dios es una figura que mucha gente usa, pero que si Jesucristo no es aquel Señor que te va a llevar a Dios, entonces no es el verdadero Dios. Entonces dice, los rudimentos de el arrepentimiento de obras muertas, número 2, de la fe en Dios. Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué nombre es ese? El de Jesucristo. Verso 2. Sigue diciendo, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Quiero que a ver si me entiendes un poquito. Estamos hablando de rudimentos, cosas básicas, pero no todo el mundo conoce la doctrina de la imposición de manos. Entonces hay algo un poquito más allá que me está queriendo decir el autor. ¿Por qué? Porque todas estas características de los rudimentos son actividades de cualquier rito religioso, y todas estas 6 cosas se hacían en el antiguo pacto. Y es por eso que él está diciendo, hey, dejemos de hablar de eso
Y vamos a lo que es realmente importante, que es Jesucristo. Entonces, la doctrina del bautismo. Uno dice, bueno, el bautismo ahora que conocemos en Jesucristo, ahí estaban hablando del lavamiento que realmente se utilizaba en el Antiguo Testamento también. Se está diciendo el autor de Hebreos, ya va. No sigamos hablando de ese tipo de lavamiento, que era una limpieza ceremonial externa. En cambio, el bautismo nuevo, en el nuevo pacto, habla de una limpieza interna. ¿Ok? Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Okay? Antes era un bautismo para perdón de pecados, ahora el bautismo no es para perdón de pecados. ¿Okay? Lo hacemos como un acto público para decirle al mundo y decir yo pertenezco a Jesucristo. Imposición de manos, ¿qué era? Recuerda que en el antiguo pacto el ofrendante, el que ofrecía, tenía que colocarle las manos encima del animal para identificarse y entregarle, por de alguna manera decir, el pecado y hacerlo responsable, pues, de alguna manera. Entonces, ellos conocían lo que era la imposición de manos. ¿Y por qué te cuento cada uno en detalle? Porque ya vamos a llegar a algo. Entonces, sigue diciendo el bautismo, la imposición de manos. No sigamos hablando, dice, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y uno dice, pero esas son cosas profundas, pareciera que no fueran rudimentos, pero para ellos lo era porque era algo que ya conocían. Recuerda que los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no. Vamos a leer Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Los fariseos eran los estudiados, los letrados, los que sabían más, los que llevaban muchas veces el oficio en el tabernáculo. Eran judíos y ellos conocían y creían en la resurrección de los muertos. Entonces el autor dice, dejemos de hablar de esos que lo conocen y del juicio eterno. También conocían el juicio eterno, sin saber que por dentro ellos mismos estaban muriendo, porque no estaban reconociendo al autor de eterna salvación, a ese autor que hemos estado viendo todas estas semanas, Jesucristo. Entonces ellos también creían en el juicio eterno. Ahora quiero preguntarte, ¿cuál de todos estos rudimentos que yo te mencioné son características exclusivamente de los cristianos? Muchas religiones, por no decir la mayoría, tienen una fe en Dios, tienen imposición de manos, tienen el bautismo, tienen el arrepentimiento de obras muertas, por mi culpa, yo me arrepiento, por mi culpa, y es algo que confesamos como si nosotros pudiéramos hacernos responsables y santificarnos nosotros mismos. Entonces, ¿dónde está realmente la mención específica de Jesucristo en todos estos rudimentos que el autor está explicando? No existe, o sea, era como prácticamente todos los elementos que estaban relacionados con una comunidad judía ortodoxa. Por eso él está diciendo, mira, por favor, vamos a salir de esto. Acuérdate algo, el cristianismo nació del judaísmo, ¿ok? Para el judío era tentación volver allá atrás, volver a lo que ellos hacían, el cristiano judío. Déjame volver a los ritos anteriores. Y estos cristianos judíos no querían abandonar la religión. No la querían abandonar. Este es el problema con el libro de Hebreos. Ellos no querían dejar de ser cristianos, pero querían que fuera un poquito menos cristiana. ¿Hay alguna gente que te suena parecido? Hoy en día, muchos no quieren dejar de ser cristianos, pero quieren dejar de sonar un poquito más, un poquito menos de cristiano. No llegar como que demasiado. Ellos, estos judíos, estaban en esta situación. Ellos no querían dejar de creer en algo que les estaba pareciendo chévere, lógico, pero no querían llegar a profundizar tanto. Era como que vamos a agarrar, mira, tú eres cristiano, tú eres judío, y vamos a decir, hay que tener fe, hay que realizar ritos de limpieza, y entonces todo nos une, ¿verdad? Qué chévere, todo es lo mismo. Pero esto es una negación sutil a Jesucristo. Si el autor permitía esto, de que no te preocupes, vamos a seguir hablando de lo anterior, me quedo ahí para seguir alimentando la fe que yo creo que deba tener. ¿Cuándo realmente debemos ser radicales con el nombre de Cristo, con el nombre de nuestro verdadero Salvador y autor de la fe? Y esto nos pasa muchas veces hoy en día. Queremos ser sutiles, ¿verdad? Mira, no, mejor menciona a Dios, pero no a Jesús, porque entonces vamos a tener problemas.
Bueno, y entonces, si el que me llega al verdadero Dios es Jesucristo, ¿cómo no lo puedo mencionar? Entonces vamos a revisarnos, así como están diciendo, poco compromiso, tibieza. Caemos muchas veces en eso y ellos estaban a punto de caer en eso. Hebreos 6, verso 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Él está diciendo, bueno, aquí me voy a meter en un tema profundo. Y es un pasaje controversial hasta el día de hoy. ¿Se pierde la salvación? No se pierde la salvación. Y si tú estudias y lees, mira, vas a encontrar casi la misma cantidad de versículos que dicen que sí, que dicen que no. Yo no estoy aquí para discipular a una iglesia específica y decirte cómo tienes que pensar. Vamos a estudiar la Escritura según lo que diga aquí. Nos vamos a ir dando cuenta de verdades espirituales. Tú puedes ser que tengas un pastor, si tienes una duda debes preguntarle, ¿ok? Cero confusión, pero vamos a leer lo que dice la Biblia. ¿Lo dice la Biblia? Lo creo. Verso 3, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Verso 4 de Hebreos 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué significa iluminados? Esta gente había experimentado realmente a Dios, habían gustado. Dice la palabra que Jesús gustó la muerte, pero el gustado no es que la probó y ya, Él murió. Aquí está hablando de personas que realmente fueron iluminados con la verdad de Jesús. Gustaron, o sea, probaron y realmente sintieron algo de parte de Dios. Lo sintieron, dijeron, wow, Dios está aquí, wow. Pero vamos a ver si realmente eso nos indica que somos realmente cristianos y que hemos entrado en esa salvación tan grande que el mismo Hebreos está diciendo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron, verso 5, de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, o sea, experimentaron señales, milagros. Ellos, tanto las señales como los milagros, no nos hacen salvos. Y está tan bien correspondida con Hebreos 2, 1, 4, que te lo voy a leer, porque espero que te lo recuerdes. Mira lo que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, esto ya lo hemos leído, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. A ver, estas personas que han tenido impresionantes experiencias espirituales, ¿en realidad son cristianas? Ay, Dios mío. Las personas que han tenido experiencias sobrenaturales significa que realmente son cristianas. Porque tenemos que entender el contexto, a quién él le está hablando, cuáles son las personas a las que se les está dirigiendo, son cristianos, no cristianos, son tibios. Estas personas que han experimentado milagros realmente por recibir un milagro o por tener una experiencia sobrenatural, significa que soy salvo. Y bueno, aquí los comentarios se pueden dividir muchísimo, pero vamos al ejemplo de Simón el Mago. ¿Recuerda a Simón el Mago? Él tenía mucho dinero porque él, con su don de mago, hacía mucho dinero y adivinaba y todo eso. Pero le predican, dice la Biblia, que él creyó. Simón el Mago creyó, se bautizó y siguió a Felipe. Cuando de repente viene Pedro y los discípulos, y él empieza a escuchar que Pedro empieza a derramar el Espíritu Santo por la imposición de las manos, y empieza a derramar y empieza a ver los dones operando, y viene él, Simón el Mago, y dice: mira, ¿cuánto te pago para que me des eso? Pedro obviamente se escandalizó, y mira una de las cosas que le dijo, lo último que le dijo, porque se molestó bastante. Le dijo en Hechos 8, 22, 23, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Él ya había sido bautizado,
Él había creído, dice que oyó y creyó. Por eso el autor de Hebreos nos dice, hey, cuida esta salvación tan grande. Y vamos a ir, no me quiero adelantar. Tú dirás, bueno, dame la respuesta, pastora, dígame ya, yo quiero saber. Pero yo no me quiero adelantar porque este pasaje, este capítulo, lo va desglosando poco a poco, ¿ok? Los hebreos entonces, fíjense algo, cometieron el mismo pecado que cometió Moisés y cometió Aarón en el desierto, porque ellos vieron, ellos oyeron y no creyeron. Ver manifestaciones y un día decir, ay, qué bonito y qué chévere, no me habla de que yo estoy permaneciendo en Jesucristo. Dice Mateo 7, 21, 23, porque son pasajes fuertes, pero que nos confirman muchas cosas. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ya el día que no estemos presentes en esta tierra, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow, esto a mí me... Porque a veces podemos creer que por ver señales, milagros, prodigios, estamos confiados en nuestra salvación. Y quiero que entiendas algo. No significa que el caerte, que cuando te caes, perdiste la salvación. Porque 7 veces cae el justo y volvió a levantarse. Ay, pequé y la perdí, y pequé y la perdí. No, estamos hablando de una salvación eterna. Es una salvación que es para siempre. Pero en este caso, estamos viendo personas que están cometiendo un pecado deliberado. Ya hemos visto pecado de comisión, el pecado de omisión. Y aquí el pecado deliberado es ese que tú dices, sabes, me da la gana, yo no... ¿Sabes qué? Soy una apóstata. No me importa, ya yo soy una apóstata. ¿Por qué? Porque yo reniego de todo lo que yo aprendí. Aquí el autor nos está diciendo, aparentemente, esa gente que fue iluminada, ¿cómo se va a arrepentir si aparentemente nunca conocieron el don de la salvación? Vamos a un ejemplo muy sencillo, los fariseos. Los fariseos, ¿qué hacían? Oraban, ayunaban, diezmaban, evangelizaban, hacían compromisos religiosos, respetaban las tradiciones religiosas, hacían todo eso. ¿Quién podría llamar a alguien que tuviera esas características hoy en día que no fuera salvo? Pero los fariseos lo eran. Los fariseos, con todas las buenas obras que hacían, realmente eran salvos. Hoy en día, el que ayune, el que ore, el que tengas dones y prodigios, el que tenga un compromiso que se vea, el que evangelice, todo eso decimos, bueno, no, esta persona, pero es que segura que sí, ¿no? Porque ¿quiénes somos nosotros para decir este es salvo y este no? Mira, solamente el Señor lo sabe. Y obviamente hay frutos, pero frutos más allá de nuestras obras, de lo que podemos mostrarle al mundo. La salvación no es un fruto en el que la gente va a adorar como yo adoro a Dios y va a admirarme. ¿Okay? La salvación es un fruto que va más allá. Vemos una persona con esta característica y probablemente la ponemos como líder y como pastor, y es que pero era un fariseo. Desde la perspectiva humana podemos decir entonces que eran cristianos, que eran salvos. Pero ¿qué diría Dios conociendo todos los versículos que conocemos sobre los sepulcros blanqueados? ¿Qué podríamos decir? ¿Serán cristianos? ¿No serán cristianos? Yo les estoy dejando muchas preguntas ahí al aire. Pero mira, vamos al 5 otra vez, se lo voy a leer completo y no lo voy a interrumpir para que vayamos al 6. Dice, y asimismo, o sea, ellos fueron iluminados y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Verso 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Recayeron, no habla de caer, porque nosotros todos caemos en pecado, nosotros mentimos, nosotros hacemos cosas y por eso hablamos que la salvación es por fe, es por gracia. Yo me equivoco, pero yo sigo siendo salva, porque Él lo pagó por mí. Y yo trato de ser mejor, pero Él es el autor de mi salvación. Ahora, cuando hablamos de recayeron, estamos hablando de un término de infidelidad y de apostasía extrema. Aquellos que en ese tiempo dijeron, sí, ay, fui iluminado, qué bonito todo esto, y de repente no. Yo me voy para atrás, pero para el hueco, otra vez. Yo me voy para Egipto, pero otra vez. Recayeron, no es lo mismo que cayeron. Ya era un menosprecio absoluto a Jesucristo.
No era una simple equivocación, no era una simple batalla de fe o una lucha interna como la que tú y yo podemos tener muchas veces. Ay, Señor, pues yo no entiendo esto de la Biblia, pero ¿será que esto es verdad o no? Pero tú estás luchando por conocer la verdad. No son momentos débiles en la fe, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una apostasía frontal o de un retroceso al mundo realmente, ¿ok? Entonces dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Porque ¿qué pasa si rechazamos de manera frontal o con conocimiento pleno la salvación de Jesús o al Señor? No hay arrepentimiento, no porque Dios no quiera, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero la persona en su corazón no lo tiene. No está diciendo que la puerta está cerrada y que si tú recaíste no vuelves a arrepentirte. No, no es que Dios no dé el permiso, sino que realmente para la persona no es factible, porque sencillamente ya vio como una opción a descartar el seguir el cristianismo. Espero que me esté explicando. Entonces son personas que obtuvieron conocimiento, pero que decidieron rechazarlo. ¿Sabes que ya no hay más conocimiento? Mira, y esto es un peligro, porque entonces tú estudias la Biblia, la estudias, y si no terminas de creer, aún en lo básico que estamos viendo hoy, quizás hay gente que le dice, ay, pero esto ya me lo sé, que bueno, vamos a creerlo. Porque a veces estamos buscando mensajes cada día más profundos. Yo quiero un mensaje más profundo, yo quiero un estudio más profundo, más profundo. Llega un momento que el conocimiento, mira, ahí está, lo que tienes es que aplicarlo y creerlo y aplicarlo. Porque ¿qué pasa con muchas veces con la gente? Y la estadística es que la gente estudia, no lo cree, pero quiere más y al final dice no lo entendí, no lo quiero. Sabes que lo poco, lo mucho que sepas, créelo, atesóralo en tu corazón. Juan 10, 27, 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Entiende bien? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Primera de Pedro 1.4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No podemos estar viviendo, o sea, hay dos, ¿verdad? Estamos como que nos vamos para un lado para el otro. Ay, no, me equivoqué, perdí la salvación, eso no es así. Ay, no, ahorita dice, ay, perdí la salvación, no. Sí tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Pero Dios nos ha prometido una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, eterna. Y Jesucristo, que es nuestro pastor, pelea por nosotros y dice que nadie nos arrebatará de su mano. Acuérdate que la apostasía y todo eso viene no de un día para otro. Por eso es lo importante de escuchar la palabra y avivar nuestra fe cada día. Hebreos 6, verso 7. Son 20 versículos. Vamos por el 7, nos falta la mitad. Más de la mitad. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre la tierra, y aquí empieza a dar una ilustración, sígueme ahí. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, tierra, lluvia, la tierra se bebe el agua y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Cuando la tierra entonces recibe lluvia y tiene provecho y da fruto, está cumpliendo su propósito y justifica la bendición, se justificó la lluvia, ¿ok? Pero ahora vamos al otro lado. Pero, verso 8, la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. Hemos sido bendecidos, somos como esa tierra, Dios nos regó. Hemos sido bendecidos, amén. ¿Dónde están los frutos? Dice la Biblia que esa tierra es regada y lleva fruto. O sea, cumplió su propósito y recibe la bendición de Dios. Cuando una tierra que es bendecida muestra los frutos, se nota que es un corazón que ha hecho que la palabra de Dios crezca, se multiplique y haya frutos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la tierra? Y es una ilustración, que recibe el agua. No sé si te ha pasado que tú riegas y riegas una mata y riegas una mata y riegas una mata y ella se quiere morir. Ya no sirve. Ella no agarra, la tierra no agarra. Mira, y le regaron, la misma agua se la regaron aquí, se la regaron aquí. Pero una tierra sencillamente no dio frutos. Si el suelo que ha sido bendecido por la lluvia se niega a llevar fruto, ahora dime, la culpa es del labrador que va a quemar eso que salió, que no fue un fruto verdadero.
Dios no es injusto. Por eso Él muestra esta ilustración así de fuerte como se pueda ver. Cuando llevamos frutos realmente pertenecemos a Jesús y no tenemos peligro de retroceder. Dice la palabra en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando estamos pegados a la vid, llevamos frutos. Pero de la boca para afuera decir, yo soy esto y yo soy lo otro, sin una relación real con el Señor Jesucristo y pegado a su voluntad, es muy difícil llevar frutos. Porque, ¿qué va a salir antes del fruto? La obra de la carne. Esa ilustración entonces muestra muy bien los diferentes terrenos. Ahora vamos a lo siguiente, porque no me puedo quedar mucho en un área. Espero que me estén entendiendo. El autor pasa de la advertencia al ánimo. Acaba de tocar un punto álgido. ¿Ok? Te está diciendo, vamos a dejar los rudimentos, tú quieres estar en un terreno cómodo, tú quieres decir que eres judío y cristiano a la vez, choquémonos la mano, hablemos del mismo idioma, sin meternos en profundidades, todo es el mismo Dios, todo es el mismo Dios, y no es el mismo Dios. Entonces, ellos estaban en eso, es lo más cómodo, ¿verdad? No meterse en líos con nadie, pero, pues, ¿qué más podemos decir? Verso 9, pero en cuanto a vosotros, dice, oh amados, él empieza a cambiar un poco ya los términos, ¿verdad? Porque al principio está diciendo, mira, esto es así, si la tierra no da, es quemada. Ahora, vosotros amados, empieza a cambiar de advertencia a ánimo. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. O sea, que lo que acabamos de hablar no pertenece a la salvación. Todos esos ritos que tú haces, todas esas cosas que no pertenecen a la salvación. Ahora vamos a enfocarnos en lo que sí pertenece a la salvación. Dice, aunque hablamos así, vamos a seguir. Hablamos así, o sea, ¿qué está diciendo? Discúlpenme, es duro lo que te estoy diciendo, pero te lo tengo que decir. Hablamos así porque la exhortación es importante, porque es necesario hablarlo. Ellos necesitaban ser advertidos, pero también animados. Ellos se estaban desanimando. Y quiero que sepas algo, la rebelión o la caída viene por la rebelión, pero muchas veces viene por el desánimo. Y quizás tú estás más cerca del desánimo que de la rebelión. ¿Verdad que sí? Tú dices, no, yo no me rebelo, yo creo que esto es así, pero si nos desanimamos, muchas veces caemos por eso. Y tú puedes decir, pero ¿cómo yo caí en esto? Porque empezaste a desanimarte. Estos hebreos se estaban desanimando. Estos judíos ya habían creído, habían sido iluminados, pero muchos de ellos no formaban parte del grupo. Realmente eran espectadores, habían visto las señales, habían visto los prodigios, habían ido a una iglesia un día porque una amiga le insistió tanto, entonces fueron a la iglesia, les pareció chévere, y a partir de ahí dijeron que les gustaba el cristianismo, pero no lo practican, no creen realmente. Entonces ellos empezaron a desanimarse. Verso 10, porque Dios, mira qué bello, Él empieza ya a posar un poquito la mano, ¿ok? Es decir, esto es así, pero escucha bien. Ahora vamos a hablar de cosas que sí pertenecen a la salvación. Porque Dios, verso 10, no es injusto para olvidar, y escucha este mensaje que es para ti. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mira, es que cuando nos desanimamos pensamos que Dios se olvidó de las promesas. Como el autor sabe que ellos se están desanimando, le está diciendo, ¡ey, no, olvídate de eso! Dios no se ha olvidado de la obra que has hecho por Él. Dios no se ha olvidado de tu oración, Dios no se ha olvidado de tu sacrificio, Dios no se ha olvidado que ahora estás decidiendo leer la Biblia con una desconocida en vez de estar viendo televisión o Netflix. O sea, Él no se va a olvidar de nada de lo que hagamos. No se ha olvidado. Entonces, anímate, te dice el Señor a través de estas palabras, porque Dios no es injusto, nosotros somos injustos para olvidarnos de cosas a nuestra conveniencia, Él no. Él ha visto tu obra, tu trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre. Pero ¿cómo? ¿Cómo yo he servido a Dios? A través, mira lo que sigue diciendo ahí, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Servimos el nombre de Dios mientras servimos también a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los apartados, los hijos de Dios. ¿Que a los pecadores no los queremos ver? No, claro que sí. Jesús fue amigo de pecadores. Él se mostró amigo. ¿Ok? Dice la palabra que nos sirvamos primeramente a los que son de la casa, o sea, a los hijos de Dios. Entonces tú puedes estar sirviendo en tu iglesia y decir, no, pero es que yo ¿cómo sirvo a Dios? Yo serviría a Dios cantando, quizás predicando. No, dice la Biblia, has servido a mi nombre porque has limpiado el templo,
has servido a mi nombre, porque has hecho una llamada para orar por alguien, porque mientras bendices y sirves al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, lo estás bendiciendo a Él. Dime tú, si alguien no ama a tus hijos, tú también lo amas a esa persona. Si alguien sirve a tus hijos, si tú ves que alguien cuida de tus hijos, tú no eres agradecido con la persona que cuida a tus hijos. El Señor no es injusto para olvidarse cuánto has bendecido a los hijos de Dios y cuánto los has puesto por prioridad y has hecho sacrificios. Qué bello, ¿verdad? Verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, o sea, el mismo anhelo, la misma prisa, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea, no te duermas. Dice, me gusta lo que hiciste, me gusta cómo empezaste, me gusta cómo sirves a Dios, me gusta cómo has servido, Dios no se va a olvidar de eso, pero no te creas que después de un tiempo, cuando empieces a cambiar la forma de hacer las cosas para el Señor, o cuando te desanimes, o cuando estés así un poco apático, dice, no, yo quiero que tú hagas lo mismo que como comenzaste. Por eso habla del primer amor, de no enfriarnos. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, el mismo ánimo, la misma diligencia, la misma pasión. ¿Y es fácil? No es fácil en nada. No es fácil mostrar la misma diligencia en el trabajo, en los estudios, en el servicio, en el matrimonio. No, ese es el problema, la permanencia es lo que cuesta. Por eso hay que inyectarse la palabra de Dios, para despertarnos otra vez y decir, este domingo sirvo otra vez con pasión, este domingo vuelvo a darlo todo como el primer día, este domingo o hoy mismo, porque eso es en la iglesia, hoy mismo voy a servir a los santos, hoy mismo voy a llamar a mi hermana a ver cómo se ha sentido. Eso es servir a Dios y alabar su nombre. Continuemos entonces haciendo un buen trabajo, sigue adelante, continúa, para que estés seguro que esa esperanza que vamos a alcanzar, tengas esa certeza plena, como dice la palabra. Ahora el verso 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos por el desánimo. El desánimo trae pereza. El desánimo empieza en tu corazón, pero se empieza a mostrar ya en el exterior. Y ya te vuelves un perezoso. Dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Imitadores de quiénes? De los que saben ser pacientes. Eso sí es difícil. Si conoces a alguien paciente, imítalo. Porque en medio de la espera es cuando el enemigo más nos ataca. En medio de la espera es cuando mucha gente retrocede. No en el momento que Dios te dio la promesa. En el momento que Dios te dio la promesa no puedes ni dormir de la emoción. Se lo dices a todo el mundo, les que, ay, mira, Dios va a hacer esto conmigo, mira lo que Dios me dijo en la palabra, Dios dice esto. Y empieza a pasar un día, otro día, y otro día, y otro día, y otro día. ¿Y cómo va la paciencia? ¿Y cómo va la espera? Dice la palabra que imites a aquellos que por la fe y la paciencia obtuvieron la promesa. No es por todo lo que tú puedas hacer para que la promesa sea cumplida, sino por aprender a esperar. Aprende a esperar. Hoy tú tienes que aprender a esperar algo. Es que yo necesito hacer esto. Bueno, no lo puedes hacer ahora, ¿verdad? Eso que tú quieres hacer no lo puedes hacer ahora. Hay que aprender a esperar, porque si no te vas a desesperar, ¿ok? Eso te hace daño y empiezas a desanimarte, empiezas a ponerte apático, a ponerte perezoso y a olvidar las promesas de Dios, como le ocurrió a estas personas. Verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, él hizo una promesa unilateral. ¿Sabes qué? Yo te voy a jurar esto, Abraham, en Génesis 22. Entonces, para animar a los hebreos, el autor va a empezar a hablar en su idioma otra vez. Él está diciendo, mira, te voy a poner el ejemplo de Abraham, que es tu modelo de fe. A lo que pasó con Abraham, él supo esperar, aún con una fe y una paciencia débil, porque no era perfecto. Abraham no tenía una fe y una paciencia perfecta, ¿ok? Pero lo logró. Imitemos esa fe. Verso 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Está citando Génesis 22, 17, te está diciendo, este fue el juramento que Dios le hizo a Abraham, comenzando su ministerio. Yo te voy a, mira, te lo juro por mí mismo, porque no podía jurar por alguien mayor. Dios, no se puede jurar por otro Dios mayor, no hay Dios mayor que nuestro Señor. Juró por sí mismo. Dice, te voy a bendecir con abundancia y te multiplicaré grandemente. Verso 15. Y habiendo esperado con paciencia, ¿quién? Abraham. ¿Qué pasó después de haber esperado
con paciencia, alcanzó la promesa. Durante ese tiempo de espera, que debe ser pacientemente, muchos cristianos son atacados. ¿Estás esperando hoy algo? Qué difícil. Creo que todos estamos esperando algo. Y ahí es donde somos más atacados, a retroceder, a menospreciar las palabras que hemos recibido de parte de Dios. Pero dice, vamos a imitar a Abraham. Dice que por la fe y la paciencia alcanzó la promesa. Puede ser que tengas mucha fe, pero no tienes paciencia. No sirve. Obtengas mucha paciencia y no tengas nada de fe, tampoco sirve. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a unir la fe con la paciencia. Esperar pacientemente. En verdad, Señor, tú vendrás, en verdad tú vas a hacer esto. Bueno, voy a esperar en ti, Señor. Esperaré en tus promesas. Verso 16 de Hebreos 6. Ya vamos a terminar. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Está hablando del juramento que hizo el Señor. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Está diciendo, o sea, yo te lo digo, pero ahora yo voy a interponer un juramento para que realmente tú me creas. Verso 18. Para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles dos cosas son esas inmutables? Las promesas de Dios y los juramentos, en los cuales es imposible que Dios mienta. Mira, Dios no puede mentir por nada. Pero en estas dos cosas, menos que menos. En las promesas de Dios y en los juramentos, dice, los cuales es imposible que Dios mienta. O sea, que quiera, no puede, no lo va a hacer. Tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Quizás son muchas palabras que tú dices, ya no entendí nada. El autor de Hebreos está diciendo, mira, vamos a imitar la fe de Abraham, porque él tuvo paciencia y fe para obtener la promesa, en la cual Dios juró por él mismo que lo iba a cumplir. Dios ha prometido en la Escritura que se va a cumplir. Hay cosas que Dios ha dicho. Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede mentir. Entonces está diciendo, recuérdate de esas promesas, recuérdate de esos juramentos. ¿Por qué? Porque así tengamos un fortísimo consuelo. ¿Qué me consuela a mí en la adversidad? En que yo sé que sus promesas se van a cumplir. Estamos esperando que Dios nos consuele. ¿Y qué va a hacer el Consolador? El Espíritu Santo consuela. Pero el Señor no da explicaciones, el Señor da promesas. Tú quieres que Dios te explique y te explique y te explique el por qué. Él te dice, confía, porque yo haré. Mira mis promesas y eso nos consuela. Dejemos de buscar explicaciones. ¿Por qué llegué a esto? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué Dios permitió? Porque no hay promesas todavía activas para ti y para mí. Dios no da explicaciones, nos da promesas. Entonces, esas promesas, me dice la Biblia, que me consuelan. ¿Para quiénes? Para los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. No va a consolar a cualquiera. Va a consolar a aquellos que corren al refugio. Porque este término, asirnos, pegarnos a la esperanza puesta delante de nosotros, está hablando de las ciudades de refugio. Recuérdate que en el Antiguo Testamento, cuando una persona cometía un homicidio sin intención, Dios había preparado, había rodeado ciudades que se llamaban ciudades de refugio, para que esa persona corriera, y si se metía ahí no lo podían hacer nada. Era refugio para el pecador, un refugio para el homicida, refugio para muchas personas. Asirnos de la esperanza es el mismo término, es la misma palabra griega para aludir al refugio, a la ciudad de refugio que Dios proveyó para protección de cualquier homicidio sin intención. Dios ha provisto un refugio para nosotros. Dios ha provisto consuelo. ¿A través de qué? De las promesas. Las promesas no son para que un día nos sintamos bonitos y ya, es para que las creamos, para que así nos agarremos a ellas. Aunque otros te digan, no, eso no va a pasar, tú dices, sí, Dios es fiel, Dios lo prometió. Tanto Jesús como las ciudades de refugio proveen protección, pero solamente dentro de la fortaleza. A ver si entendiste eso. Las ciudades de refugio daban protección para aquellos que se metían, que corrían ahí. ¿Qué va a hacer el justo? Correrá a Jehová. El justo correrá a la fortaleza de Jehová. Se levanta el justo y corre. Tenemos que correr a la fortaleza, al lugar de refugio. Igual que en Cristo.
Queremos ser protegidos por el Señor, por Jesús, pero no nos queremos meter en la fortaleza, no nos queremos meter en la salvación tan grande, no nos queremos meter por el carril, por esas letras que te están diciendo claramente: necesitamos ser obedientes, necesitamos guardar nuestra salvación, necesitamos cuidar unos detalles, necesitamos dar fruto. No, pero yo quiero protección, yo quiero cuidado, yo quiero todo, pero fuera de la ciudad de refugio. No funciona. Entonces necesitamos estar dentro de esas fronteras, porque salir de allí significaba la muerte. Por eso dice: cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? Hay una diferencia, por supuesto, entre Jesús también y las ciudades de refugio. En las ciudades de refugio no entraban los homicidas que habían hecho las cosas a propósito, o sea, la persona que había sido culpable, ¿no? Pero en Jesucristo, qué hermoso que podemos entrar aún los culpables. Jesús abre las puertas para que todo aquel que haya sido culpable también pueda alcanzar salvación, arrepentimiento y reposo y refugio. Quizás tú sí eres culpable de tus situaciones, pero Dios igual te abre la puerta. Jesucristo igual te dice: entra al reposo. Entra, lo hemos visto, vimos el reposo ya en el capítulo 4. Entra al refugio ahora. Tienes que asirte de la esperanza, del consuelo que ya yo te he dado, que son mis promesas. Esa esperanza nos mantiene firmes en medio de la angustia. Verso 19. La cual tenemos, vamos a leer la anterior para que volvamos a agarrar el contexto. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Firme ancla del alma. Nosotros estamos anclados firmes, ¿sí? Estamos como un ancla. El ancla es firme, pero no se ve. Él está ahí. El ancla en un barco está firme. Y quiero que sepas algo. Un ancla no es necesaria cuando no hay tormentas. Qué bello que el Señor es nuestra ancla, nuestra mejor ancla en medio de las tormentas. Dice que Él es un ancla, firme ancla de nuestra alma. Señor, pero ¿por qué tengo problemas? Ya Dios proveyó un ancla para que en tus tormentas, en tus tempestades, donde sientes que ese barco se va a voltear, tú puedas lanzar el ancla del alma a Jesucristo y puedas sentirte seguro. Firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, porque esta esperanza nos llevará hasta la presencia de Dios. Recuerda que vimos que Jesucristo rompió el velo, ¿verdad? El sacerdote tenía que entrar al atrio, lugar santo, lugar santísimo, para poder estar con el Señor. Pero nuestro sumo sacerdote Jesucristo, el autor de nuestra salvación, hizo un sacrificio una vez y para siempre, que penetra dentro del velo, dentro del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Ahí está nuestra esperanza, en la presencia de Dios, guiados por el sumo sacerdote que es Jesucristo. Y la esperanza es lo opuesto al desaliento, con el que otros judíos estaban lidiando. Verso 20, con el que vamos a cerrar. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí lo cierra, y uno quisiera hablar de Melquisedec, pero acuérdate que el Melquisedec lo trata más adelante, o sea, en el próximo versículo. En la semana que viene, Hebreos 7, vamos a hablar un poquito más sobre Melquisedec, aunque lo hablamos en la semana pasada. Pero mira, qué lindo estas palabras, uno las puede leer así como, ay, chévere, precursor. Pero hay una gran diferencia con esta palabra, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. No te pierdas, ¿dónde entró? En el lugar santísimo. Porque Él penetró ahí, entró, rasgó el velo y está en el lugar santísimo en la presencia del Padre, pero como precursor. ¿Qué es eso de precursor? Porque quiero darte una pista. El sumo sacerdote anterior, los del antiguo pacto, no entraban como precursores, entraban como representantes. Ellos venían y nos representaban, entraban en el lugar santísimo, presentaban la ofrenda, o sea, expiación de los pecados, pueblo, listo, nos representaban. Pero Jesús se presentó como precursor. ¿Qué es un precursor? Es que Él fue adelante y nosotros íbamos atrás para entrar al lugar santísimo. Eso es espectacular.
El sumo sacerdote anterior solo nos representaba. En cambio, Jesucristo, dice la palabra, que entró por nosotros como precursor. ¿Para qué? Para darnos entrada a la presencia de Dios Padre. Él entró primero y nosotros entramos después. Hoy, libremente, a través de Jesús, si lo aceptas en tu corazón, si está ahí contigo y ya tú eres salvo, puedes entrar a la presencia de Dios, porque Él es nuestro precursor. Vamos a seguir viendo este tema porque este capítulo continúa, o no continúa el capítulo, continúa el mismo tema más adelante. Pero quiero que entiendas que debemos cuidar nuestra salvación, no porque si nos equivocamos perdemos la salvación. Estamos hablando aquí de personas que aparentemente ni siquiera se convirtieron, sino que se fascinaron. Lo que tenemos que chequear hoy nosotros es si estamos fascinados, si sencillamente nos gusta un poco lo que estamos haciendo en las cosas de Dios, o realmente creemos en ese sumo sacerdote, en Jesucristo, que un día vino a la tierra tomando forma de siervo y se entregó por nosotros y nos dio salvación. Ya haciendo eso, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Cierra los ojos y vamos a hacer esa oración, creyendo fielmente en nuestro Señor Jesús. Padre, gracias por todos los que se han conectado. Te pido, Dios, que sigas trayendo sabiduría y revelación a sus corazones, que te lleves toda duda, que te lleves toda confusión en el nombre de Jesús, y que hoy tu salvación en sus vidas sea más que clara. Tu salvación y su seguridad en ti esté más que clara hoy, Señor. Que puedan saber que son aceptados por ti, que somos salvos por tu sangre, por tu sacrificio, Señor. Y que tú nos quieres llevar a un lugar seguro y a un refugio seguro, que es tu presencia. Gracias, Jesús, por ser nuestro precursor. Hoy, Dios, para los que no te han aceptado, te aceptan como sus únicos y suficientes Salvador, Señor, eres tú. Jesucristo, entra a nuestros corazones, Dios. Y, Señor, que no dudemos más si te hemos creído, Señor, porque hoy confesamos delante de ti que eres nuestro Rey y que solamente tú reinas en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hablar de Jesús es apasionante y todo este libro de Hebreos es la revelación. Dios los bendiga. Recuérdense que los que quieran tener los resúmenes que les envío los lunes me pueden escribir al privado y yo los voy a incluir en uno de los grupos. Dios los bendiga a todos los que están ahí. Hola, hola. Muchas bendiciones. Gracias por estar ahí conectados hasta esta hora, hasta ahorita. Tómense su foto, súbanla a sus redes. Vamos a animar a más personas a que puedan estudiar. Si para ti ha sido una bendición y has aprendido algo, compártelo con alguien. E invita a otros. Siempre hay tiempo de añadirse a los estudios, porque cada capítulo nos habla una revelación nueva. Así que invita a alguien, mándale un mensaje, dile el próximo viernes a tal hora. Publícate tú estudiando la Biblia, coloca lo dice la Biblia, lo creo. Si puedes me etiquetas y bueno, también te voy a publicar. Dios los bendiga a todos, lo dice la Biblia, lo creo, y nos vemos el viernes. El miércoles en la trivia, ¿ok? Dios los bendiga.